eh, pero creo que la experiencia que uno agarra en el consultorio, cuando ya se enfrenta a esos casos, que ya no son planteamientos, sino que Mm, son casos reales, creo que abre y apertura mucho para uno permitirse investigar todo eso. Entonces realmente, después de todo eso, de uno acomodar sus tiempos y hacer todo eso, las semanas se vuelven un poco más dinámicas, y no se vuelve ya tan pesado como el nerviosismo de las 2 primeras semanas, que es horriblemente tenaz. Pero ya después, cuando uno hace el rapport que llaman con el paciente, realmente las sesiones se van solas. Entonces es como un trabajo más. Ya es no estar pendiente de cualquier cosa, de si lo va a hacer mal o no, sino que ya son conversaciones más fluidas con esas fluidas. finalidades técnicas, científicas y de todo lo que hemos aprendido. Entonces realmente cada vez se hace más ameno. Pero qué bueno, Carlos, porque eso quiere decir que te está yendo súper bien, porque también yo conocía personas que estaban en el consultorio y a medida de que pasaba el tiempo se complejizaba más porque no establecían ese rapport con pues con el paciente. Al contrario, cada vez como que se alejaban más, como que no sentían ese vínculo, les cancelaban como tal sesiones. Entonces son cosas que también pasan con el paciente. Entonces, por lo que me cuentas, y estás cada vez más cómodo, entonces porque vas muy bien, ¿cierto? Y que se ha logrado realmente generar un vínculo bastante importante con esos pacientes y me alegra muchísimo. Entonces, porque eso ayuda muchísimo a que se les saque provecho a esa práctica que es lo que realmente necesitamos. Entonces, súper bien por ese lado. Bueno, por acá saludo también a Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, bien, ¿y tú? ¿Cómo vas? Súper bien. Me alegra mucho entonces saludarlos. Ya vamos a comenzar. Primero pues darles la bienvenida, el agradecimiento por estar acá y compartir el espacio. Como les mandé ahorita la información, la idea es que hablemos hoy sobre inteligencia emocional, pero más un poquito como desde la parte reflexiva, porque nosotros somos psicólogos, ¿cierto? En formación, pero ya somos prácticamente unos psicólogos. Y es no solamente plantear cómo se lo enseñamos a las demás personas, porque es algo que siempre estamos hablando con pacientes o con personas simplemente que nos rodean y por el hecho de ser psicólogos, pues podemos darles como ciertos tips o podemos hablarles de esa importancia de tener inteligencia emocional. Pero lo que yo quiero hoy es que si generemos un poquito de conciencia de realmente cómo le estamos tomando hacia nuestra vida personal, ¿sí? Entonces, no sé qué creen ustedes o qué piensen sobre cómo actúa, cómo se comporta una persona cuando hay ausencia de esa inteligencia emocional, ¿sí? Donde falta, donde carece de inteligencia emocional, cómo creen que se comporta. Pues yo podría decir que sería un tipo de persona que es muy impulsiva, que a veces no puede medir sus palabras al hablar, que se frustra fácilmente y se queda en esa tristeza y no logra pues como o no quiere tratar de superarlo, que también a veces es muy callado o muy pasivo, deja que las personas tomen las decisiones por él. No sé cómo más describirlo. Súper bien, está bien. De pronto a alguien más que se le venga a la cabeza cómo puede ser una persona con esa carencia de inteligencia emocional. Porque siempre pensamos pues en lo contrario, ¿cierto? En cómo es una persona con inteligencia, pero cómo es la que le falta. No reconoce básicamente esa emoción, no sabe reconocer qué está haciendo en esos momentos. Súper bien, es verdad. No tiene ese autoconocimiento sobre sus emociones. Muy importante, así es. Alguien de pronto que se lo imagine o piense cómo podría ser alguien de esa manera. Una palabra inflexible. Impredecible, Ay, disculpa, inflexible. inflexible.
Está bien. Bueno, yo me imagino que muchos hemos escuchado, pues al momento en que hablamos de inteligencia emocional, ahora mismo lo asociamos con Daniel Goleman, que fue realmente quien escribió pues el libro como tal de inteligencia emocional y que tiene cantidad de estudios sobre esto, ¿cierto? Entonces, yo les traje algo con lo que él inicia este libro y son ciertas noticias, ¿cierto? Les voy a leer por acá. Dice, 8 jóvenes resultan heridos a causa de un incidente ocurrido cuando una multitud de adolescentes se apiñaban en la puerta de entrada de un club de rap de Manhattan. El incidente, que se inició con una serie de empujones, llevó a uno de los implicados a disparar sobre la multitud con un revólver de calibre 38. El periodista subraya el aumento alarmante de esas reacciones desproporcionadas ante situaciones nimias que se interpretan como faltas de respeto. ¿Sí? Aquí hay otra noticia que dice, según un informe, el 57% de los asesinatos de menores de 12 años fueron cometidos por sus padres o padrastros. En casi la mitad de los casos, los padres trataron de justificar su conducta aduciendo que lo único que deseaban era castigar al pequeño, cuya falta la mayoría de las veces había consistido en una infracción tan grave como ponerse delante del televisor, gritar o ensuciar los pañales. Entonces vemos que realmente no tenían como tal ningún tipo de control sobre esos impulsos. Ya esos son como realmente ataques de ira, ¿cierto? Y más, miren que por ejemplo, atentar incluso hasta con sus propios hijos. Entonces, él habla de que ese tipo de noticias devuelve como una imagen ampliada de esa pérdida de control que es muy recurrente en las emociones y que cada vez vemos hoy en la sociedad, ¿sí? Entonces les voy a mostrar un video, voy a compartir un videito. Me cuentan porfa cuando estén mirando la pantalla. Se me olvidó ponerles el sonido, permítame un momento. Ahí la ven. Sí, ahí se ve. Listo. Hola, ¿qué desea? Quisiera una guantortilla de jamón y queso con guampatatas y... Lo siento, ya no servimos desayunos, ahora servimos el menú de almuerzo. Yo quiero desayunar. No es posible, ya no servimos. Eso lo dices tú. ¿Ese es el encargado? Sí, ¿Puedo hablar con él, por favor? claro. Rick, aquí hay un cliente que quiere hablar contigo. Diga, señor. Hola, quiero desayunar. Ya no servimos desayunos. Ya sé que no servís desayunos, Rick. Sheila me ha dicho que habéis dejado de servir desayunos. Hemos dejado de servir desayunos a las 11:30. Rick, ¿te suena de algo la frase, el cliente siempre tiene razón? Sí. Bien, pues, aquí me tienes. Soy el cliente. Esa es nuestra norma. Tiene que pedir algo del menú del almuerzo. No quiero almorzar. Quiero desayunar. Sí, pues, lo siento mucho. ¿Sí? Pues yo también lo siento mucho. ¡Ey! ¡Contrólense! No, cálmense. Tranquilícense todos, por favor. Ustedes, siéntense. Vamos, sigan comiendo, por favor. Todos necesitan vitaminas A, B, C. Lo siento, ha sido un accidente. Es un accidente. Un accidente es el gatillo. Es muy sensible. No pasa nada. Tranquilos. Es que el gatillo es muy sensible. Rick, ¿me das mi desayuno, por favor? Sí, señor. Sheila. Listo, chicos, ¿sí lo vieron? Sí, ¿Qué piensan de ese video? Mándame el nombre de la película. Ahorita se los comparto, la tengo ahí anotada. Pero, o sea,
Creo que nosotros diríamos, no, pues podemos ir más allá y tiene cierto otro tipo de trastorno, pero, o sea, realmente son cosas que se deben a esa falta de inteligencia emocional, eso que simplemente no controlamos los impulsos, sino que los dejamos salir, ¿cierto? Sabemos que tenemos un cerebro racional y un cerebro, perdón, emocional, y que realmente cuando dan secuestros emocionales, no sé si han escuchado esa parte cuando hablamos de inteligencia emocional, que Daniel Goleman nos habla mucho de ese secuestro emocional. ¿Lo han escuchado? Así como tal en el término, por mi parte, no. Quizá de pronto si ya no lo explicas, de pronto sí. De acuerdo, sí, pues realmente, como yo les decía, él habla de que tenemos la parte emocional, que es todo lo que está en nuestro sistema límbico y todo lo que está en la amígdala, ¿cierto? Entonces, ahí en la amígdala, digamos que se guardan ciertas cosas que pueden detonar como tal, son ciertos recuerdos y ciertas cosas que nos han generado cierto impacto y que digamos que lo podemos asociar de que es tan automático como cuando el cerebro realmente era primitivo, ¿cierto? Que antes sabemos que las funciones y las emociones que son la alegría, lo que es el miedo, el temor, el desagrado, esto funciona muchas veces como de forma automática porque tienen ciertas funciones en nosotros, como el de protegernos, como el de evitar como tal o más, digámoslo, como, ¿cómo se dice esto? Cuando es de supervivencia, ¿cierto? Que eso era como funcionábamos nosotros desde un inicio, de una forma mucho más primitiva. Nosotros funcionábamos, digamos, por instinto y no teníamos como ese momento de capacidad de pensar, sino que teníamos que reaccionar porque era únicamente de supervivencia. Entonces, digamos que esa es la parte de la amígdala y todo este sistema límbico que lo único que hace es que sea muy automático y sea solo emoción. Pero entonces también tenemos la otra parte que es la racional, y que no podemos permitir de que nosotros únicamente dejemos salir el impulso, sino que tenemos que hacer un pare aquí, ¿cierto? Y decir, venga, no puedo actuar simplemente porque es que el secuestro emocional es cuando ni siquiera pensamos, sino que actuamos, es algo supremamente directo, sino que tenemos que hacer ese pare y pensar realmente en cuál es la emoción que estoy sintiendo, ¿cierto? Y por qué la estoy sintiendo. Y si yo debo dejar ese impulso salir o si puedo encontrar una alternativa diferente que me ayude realmente a no cometer de pronto algún error o miren que se pueden causar incluso tragedias, ¿cierto? Entonces, de eso nos habla ese secuestro emocional, de que realmente solamente actuamos, no le damos esa parte racional y es algo que debemos de tener nosotros también muy presente como psicólogos, primero para nuestro ser, ¿cierto? Para cómo nosotros nos comportamos y para entender también al otro cuando esté en una fase como ese. No sé qué de pronto lograron identificar en ese personaje con esa falta de inteligencia emocional. ¿Qué les pareció? Interesante, ya que eso básicamente también determina cómo uno también debe comunicar las cosas. Por ejemplo, en el video anterior que habías mostrado, además de la poca inteligencia emocional que mostró la persona, también mostraba poca asertividad. También, y pues que muchas veces no es lo que yo quiera, ¿cierto? También controlar ese impulso. Él le decía, no, es que pues yo no quiero almorzar, yo quiero desayunar y punto. Pues eso es lo que yo quiero. Entonces él no estaba poniendo en razón eso que él realmente quería, sino que lo único que él estaba haciendo es darle paso a esa emoción y hace sentir que él simplemente tenía. No tiene ningún tipo de control sobre esos impulsos. Ahora vemos o quiero mostrarles pues algo diferente o la otra parte que realmente es tener esa inteligencia emocional y cómo también nosotros podemos compartirla o reflejarla o mostrársela también a otras personas y esta parte también hace parte del libro, ¿cierto? Entonces, él menciona y relata algo que él vivió. Dice, era una bochornosa tarde de agosto en la ciudad de Nueva York
uno de esos días asfixiantes que hacen que la gente se sienta nerviosa y malhumorada. En el camino de regreso a mi hotel tomé un bus en la avenida Madison y apenas subí al vehículo me impresionó la cálida bienvenida del conductor, un hombre de raza negra de mediana edad en cuyo rostro se esbozaba una sonrisa entusiasta, que me obsequió con un amistoso hola, ¿cómo está? Un saludo con el que recibía a todos los viajeros que subían al autobús. Mientras este iba serpenteando por entre el denso tráfico del centro de la ciudad, pero aunque todos los pasajeros eran recibidos con idéntica amabilidad, el sofocante clima del día parecía afectarles hasta el punto de que muy pocos le devolvían el saludo. No obstante, a medida que el autobús reptaba pesadamente a través del laberinto urbano, iba teniendo un lugar una lenta y mágica transformación. El conductor inició en voz alta un diálogo consigo mismo, dirigido a todos los viajeros, en el que él iba comentando generosamente las escenas que desfilaban ante nuestros ojos, rebajas en esos grandes almacenes, una hermosa exposición en aquel museo y qué decir de la película recién estrenada en el cine de la manzana siguiente. La evidente satisfacción que le producía hablarnos de las múltiples alternativas que ofrecía la ciudad era contagiosa, y cada vez que un pasajero llegaba al final de su trayecto y descendía del vehículo parecía haberse sacudido de encima el halo de irritación con el que se subiera, y cuando el conductor le despedía hasta la vista, que tenga un buen día, todos respondían con una abierta sonrisa. Entonces, miren que con algo tan sencillo realmente podemos hacer la diferencia, ¿cierto? Porque claramente todos tenemos situaciones difíciles, pero aún así tenemos el poder de hacer sentir de pronto a otra persona mejor, y es algo que también nos estaría ayudando a nosotros mismos. Les voy a mostrar otro video. Me dicen porfa si ven la pantalla. Sí. Bueno. Sí. Chicos, ¿cómo les parece? ¿Qué vieron ahí? Estuvo súper chévere. La verdad, bueno, que logré identificar que
pues al principio se ve una persona completamente cerrada, como egocéntrica, como no me importas tú, solo por donde voy, voy. Y ya después con un suceso externo, en este caso la viejita, que ni siquiera le preguntó ni le dijo ayúdeme, simplemente ella se le pegó de su brazo y fue como, listo, normal, páseme. Y eso hizo que él como que removiera ese egocentrismo y se fijara en que no solo se iba a hacer daño a la señora, sino también él. Entonces eso como que lo hizo reflexionar y darse cuenta que las acciones que él haga por el otro o que de pronto sí, lo que él haga por el otro hace que ellos también estén bien y al ellos tener una satisfacción, de igual manera, él como persona también va a tener una satisfacción al verlos a ellos bien. Y lo quiso replicar con otro personaje que vio como este querido va por la misma sintonía que iba yo y pues no, y bueno, replicó lo de la viejita. Muy chévere, ¿para qué? Muy chévere. Así es, y pues vemos la diferencia también en la manera de vivir, ¿cierto? De que, pues, de que era una persona súper seria, que era una persona que no se veía que disfrutara mucho la vida, ¿cierto? Pero a partir de empezar a sentir esa empatía por el otro, ese querer ayudar, sí, esa empatía, vemos que realmente hay un cambio importante en la vida de él también, ¿cierto? Entonces, eso también es muy bonito cuando nosotros empezamos a cambiar esa manera de vivir en pro del otro y asimismo tenemos muchísimos beneficios para nosotros mismos. Entonces, muchas gracias, Paula. No sé quién más quiere aportar o qué vieron en ese video o en lo que les leí sobre el señor del carro, ¿cierto? Que también tuvo algo así similar. Pero realmente nada más. La compañera dijo todo súper. Está bien, sí. Quisiera como aportar algo en cuanto a los dos videos o mostrar como una comparación, que igual en los dos se ve como que quieren ayudar, entre comillas, por decirlo así. Digamos, en este último video, él en realidad sí le nace ayudar a las personas por un bien común, ¿cierto? Porque él se va a Ujú. beneficiar y la otra persona, pues a la que ayude, también se beneficia. Pero en el primer video, aunque él también decía, no, tranquilos, no les voy a hacer nada, supuestamente pensando en el bienestar de los otros, simplemente está haciendo todo esto por el beneficio propio, aunque lo estuviera mostrando como que los Diferente. quería proteger a ellos. Entonces también en este primer video se ve un egocentrismo y una persona que quiere dominar al 100. Y a pesar, pues como lo dije, o sea, a pesar de que quería mostrarse como que quería ayudar a los otros, en realidad todo era por un beneficio propio. Y ya. Propio. Es correcto, es verdad. O sea, el egocentrismo es algo que no nos permite tener esa inteligencia emocional que realmente nosotros necesitamos, porque créanme que realmente la necesitamos para poder tener una salud mental, ¿cierto? Para poder tener unas buenas relaciones, para poder, en este caso, pues poder más en nuestro rol como psicólogos, poder brindar cierto acompañamiento a las personas desde una parte adecuada y desde algo sano, ¿cierto? Entonces, por eso les tengo una actividad cortica donde quiero que cada uno piense un ámbito sobre su vida, ¿cierto? Que ustedes quieran reflexionar. Puede ser un ámbito laboral, un ámbito familiar, con un ámbito social, pues sus amigos, el ámbito que ustedes deseen. ¿Sí? Y quiero que piensen cómo o qué imagen tienen esas personas sobre ustedes y su inteligencia emocional, ¿cierto? Es decir, pensemos en una anécdota o en anécdotas donde podamos identificar que esas personas nos resalten algo de esa inteligencia emocional, ya sea que de pronto fallamos y nos falta, o ya sea porque realmente nos digan como que es muy empático, que eres muy altruista, algo así. ¿Sí? Quiero que nos tomemos, no sé, 3 minuticos y pensemos en eso, un ámbito de la vida donde ustedes tengan una anécdota y ojalá sea pues muy repetitivo para poder identificar cómo está esa inteligencia emocional en mí como persona, ¿sí? No sé si me hice entender. Sí, por mi parte está claro.
Ok, entonces nos vamos a tomar 3 minuticos y ya abrimos nuevamente micrófonos para que me cuenten qué pensar. Dale. Chicos, hola, ¿cómo les fue? ¿Sí lograron identificar? En lo personal, como que se me vinieron muchas anécdotas a la cabeza. Entonces, no sé, pues desde algunos Pero esto puntos. de pronto algún ámbito o así en general. Creería yo que en cualquiera de los ámbitos, pero obviamente pues en lo personal. Y creo que aquí pues entre nos, entre colegas, es una Ujú. parte que yo he descubierto en mí y yo digo, pucha, la tengo que trabajar. Entonces, bueno, ya que empecé a hablar, voy a seguir. Qué pena con los compañeros Por que, favor. pues no sé si querían comenzar. Eh, no sé, a veces suelo ser muy sumisa. Entonces, como a veces se me quiero como ayudarle a todo el mundo, si yo puedo dar el asiento en el bus, lo doy, hasta esa parte digo que bien, porque igual Ujú. todo tiene sus límites, ¿cierto? Listo, yo cedo el puesto, si alguien sube súper encartado con algunos paquetes, yo le ayudo hasta que sea como de listo. Pero a veces sí digo como, pues, y no en estos casos, pues, de ayudar tanto, sino que en decisiones me dejo influenciar mucho. Entonces, si el otro quiere eso, yo pongo por encima, digamos, las decisiones de las personas o los deseos de las personas, a veces yo no queriendo, pero como por satisfacer, ¿cierto? Digamos, en ese sentido, en inteligencia emocional de pronto puedo fallar un poquito en tener ese control de mis decisiones, a veces en lo que quiero. Y, y no sé, de pronto aquí en el ámbito familiar, a veces, no sé si a los compañeros también les pasa y a ti también, que a veces uno estudiando ya esta carrera como que uno acoge roles que sin querer ya los acoge, y más que todo pues como en la familia.
yo vivo con mi papá, mi mamá y mi hermana, y digamos que podría ser la más calma de la casa, ¿cierto? Soy la más calmada, a veces como que en momentos de furia como que los aterrizo, y a veces me pasa mucho con mi mamá, que ella es muy impulsiva y si pasa algo con alguna vecina, no, pero es que yo le voy a decir o cualquier cosa, yo soy como, mamá, respira, calma, piense bien, mire que de pronto la vecina puede tener eso, puede estar pasando por aquello, y calma, es como, ve, sí, o a veces de cualquier cosa de mis primas, que mira lo que están publicando, no, 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 yo le voy a decir a mi hermano, ¿cómo se les ocurre que están publicando eso? Y yo, ma, es en el ámbito en que ellos están, es una generación diferente, lo debemos de ver con ojos diferentes, entonces a veces siento que trabajo también, digamos, esa parte emocional o bueno, de inteligencia emocional aquí en la casa, como aterrizándolos un poquito, que respiren, inhala, exhala y piensen más racionalmente. Y ya, eso sería como por mi parte esas dos cositas que quería contarles. Súper bien, Paula, pero yo creo que vas muy bien. De pronto, en cuanto a poner límites y también pensar, porque también es ser altruista, ¿cierto? Ser altruista es poner al otro por encima de mí, pero hasta qué punto es sano, ¿cierto? Ese es es lo que tenemos que analizar, hasta qué punto es sano poner al otro por encima de mí. Entonces, sí, es muy importante que lo trabajes. Tú estás en trabajo terapéutico. Lo estuve, el año pasado lo estuve, pero como ahorita les conté al principio, en este proceso de la práctica también como que caí en cuenta de esta parte. Mm, Entonces es algo como que yo también solita lo puedo ir como mejorando. Ya, sí, en lo algún momento importante es que veo ya lo que, identificas. sí, sí, ya veo que en realidad sí necesito terapia y se me va saliendo de las manos. Ya sí, obviamente, busco algún colega y le digo, muchacho, me está pasando esto y esto. Súper bien, sí, el proceso terapéutico es demasiado bueno. Muchas gracias, Paula. No sé quién más entonces haya pensado un ámbito y anécdotas en la que de pronto se sientan, pues, les dieron a entender algo acerca de su inteligencia emocional. Oli, Hola, ¿qué cuentan? aquí es la inteligencia emocional. Vale. Empezaría con dos situaciones. Una sería en el ámbito, básicamente estoy realizando que lo social con los adultos mayores, Ujú. que básicamente pasó con una situación de convivencia entre dos usuarios. Entonces, en resumen, cuando uno indagaba con ellos, uno se daba cuenta que a veces uno se deja llevar por las emociones y no entendía la razón de la otra persona. Mm. Ya era muy difícil incluso uno entender por qué la persona se sentía así. Y uno al momento de buscar eso y decirle a los mismos adultos de ello, era complejo, pero al final también entendían. Y en lo personal familiar, a veces también me ha pasado. Pasa que, por ejemplo, con tus padres que a veces dicen estas cosas como, ay. Entonces uno, por Pues, ejemplo, el, el saber que a veces hace situación y el a veces dejarse llevar mucho en la emoción. Que incluso en eso se me ha tocado mucho. Que es, por es ejemplo, dar pensar como las el razones de... equilibrio en esa parte racional y la parte emocional. Eso es como lo que identificas ahí. Básicamente uno dejarse, no dejarse llevar la emoción que está sintiendo en esos momentos, sino las razones por qué se ignora esa emoción. Súper bien, Andrés. Y ya. Sí, es verdad. Eso suele pasar mucho también. Eso nos pasa, o en algún momento nos ha llegado a pasar, yo creo que a todos. Eso que hablamos ahora de que simplemente actuamos, pero de pronto al momento de la razón sí se nos dificulta bastante. Muchísimas gracias. No sé si de pronto Daniel, Carlos hayan pensado en alguna situación, alguna anécdota. Por mi parte he tenido pues muy mala conexión a internet, entonces los estoy Ah, escuchando como muy entrecortados. Entonces ahí estoy intentando como
mirar qué es lo que está pasando. Entonces los escucho muy, muy mal. Ay, Daniel. Bueno, está bien. Bueno, entonces, realmente yo creo que lo importante y también algo que se resalta mucho de la inteligencia emocional es que es cuando hablan también del coeficiente intelectual, ¿cierto? Que muchas veces pensamos que esas personas que tienen un coeficiente intelectual muy elevado, esa persona fijo va a ser exitosa, ¿cierto? Esa persona tiene, mejor dicho, un porcentaje muy alto de ser exitoso porque realmente es muy inteligente y se le van a abrir más oportunidades y todo este tipo de cosas es lo que normalmente pensamos. Pero llegó Daniel Goleman a decirnos, pues no, realmente el hecho de que tenga un coeficiente intelectual alto no le asegura sino un 20% de éxito yéndole bien, ¿cierto? Sí le va bien. Entonces miremos que realmente hoy en día en una compañía, en cualquier lugar donde nosotros vayamos a ingresar, ya sea como con nuestro rol como psicólogos o para las personas en general, siempre va a ser muy importante este tema de la inteligencia emocional, ¿sí? Para que podamos de pronto asegurar que haya un buen clima laboral, que de pronto lo que nos indiquen que estamos fallando lo podamos tomar con buena asertividad y que podamos generar un cambio, que seamos flexibles, que realmente lo que no tenemos de pronto en conocimiento, pues sí lo podemos comprender de pronto cuando lo estudiamos y cuando ya nos enfocamos en algo. Pero si tenemos esa apertura emocional y esa flexibilidad cognitiva, realmente va a facilitar muchísimo más el proceso a alguien que tenga todo el conocimiento, pero que cuando se le hace una retroalimentación, que para que trabaje en equipo se va a generar muchísimo más, pues más complejidad, ¿cierto? Entonces, por eso también es importante tener en cuenta esto, que ser o tener esa inteligencia emocional nos va a ayudar muchísimo a generar también unas buenas relaciones y vamos a tener una buena probabilidad de ser exitosos en lo que nosotros queramos emprender. Y que por lo menos el coeficiente intelectual, nosotros no sé si han escuchado de que realmente nosotros sí nos proponemos a querer subirlo, realmente va a ser muy poco lo que podamos hacer por él, ¿sí? No es que varíe mucho el coeficiente intelectual, mientras que la inteligencia emocional nosotros sí la podemos modificar, sí la podemos desarrollar mediante pues ciertas cosas que nos van a ayudar precisamente a que ella pueda desarrollarse y que podamos realmente, en este caso, tener unas buenas relaciones, que a eso es que nosotros vamos más en ese ámbito de que somos psicólogos, ¿cierto? Entonces, él también nos da 5 pasos que tienen que ver con el desarrollo de esa inteligencia emocional y que nos va a ayudar cada día más a tener también el éxito yo les hablaba. Entonces, lo primero que él dice es la autoconciencia. Entonces, si nosotros escuchamos realmente nuestras emociones, si nosotros aprendemos a saber qué es lo que estoy sintiendo rabia, estoy sintiendo alegría, estoy sintiendo tristeza, y si entiendo por qué la estoy sintiendo, de alguna manera voy a tener la posibilidad de darle una parte racional, ¿cierto? Y saber si eso que yo quiero o ese impulso que tengo por ese sentimiento está bien o realmente puedo solucionarlo de una forma distinta. Entonces, saber qué emociones estoy experimentando, como lo decía pues ahorita el compañero Andrés, que a veces pues simplemente sentimos, pero pues no le damos esa parte racional. Es muy importante identificar primero esa emoción y saber por qué se está generando para que podamos darle esa parte racional, ¿sí? Em, También él hablaba de que la intuición es una información demasiado valiosa para nosotros, para cualquier tipo de negocio. Hablaba de personas muy exitosas en cuanto a ser empresarios y todo esto. Y ellos decían que a pesar de fijarse en datos numéricos, de estadísticas, de todo esto, pues realmente ellos también habían momentos en que sentían que no era adecuado simplemente entrar en ese negocio o que simplemente su cuerpo de alguna manera no se los permitía y ellos escuchaban ese tipo de sensaciones, ese tipo de emociones y así mismo actuaban. Y cuando de pronto no le hacían mucho caso a eso que sentían, pues el negocio le salía mal.
¿cierto? Entonces es muy curioso cómo nuestro cuerpo también nos habla y nosotros podemos escuchar y actuar también dependiendo de eso que él nos está diciendo. Entonces eso también es la autoconciencia. Él nos habla también de lo que yo les he dicho todo ese tiempo, que es el manejo y el control de esos impulsos. No sé si ustedes han visto, seguramente sí, de eso que les ponen a los niños, de que les voy a dar un chocolate, que se los ponen ahí, que se van y esperan un rato y los graban a ver qué realmente es lo que hacen. ¿Ustedes lo han visto? Sí, por ahí he tenido la oportunidad de ver algunos videos. Sí, eso realmente pues fue un estudio inmenso que hicieron ellos y en este caso pues con niños como de 2, 3 años, 5 años generaron ese experimento, ¿cierto? Les indicaron que les iban a dar un malvavisco, que ellos se lo podían comer en ese mismo instante o si no, que podían esperar 7 minutos, él se iba y que si él volvía y no se lo habían comido le iban a dar 2 malvaviscos, ¿sí? Entonces hicieron ese experimento y claramente pues los niños se desesperan porque igualmente es una prueba completamente difícil teniendo en cuenta la edad eso fue solamente lo que vieron en el momento, pero ellos le hicieron un rastreo hasta que estos chicos tenían como 14 años, ¿sí? Y se dieron cuenta de que los que no se comieron el malvavisco eran personas que incluso pues tenían un mejor control de sus emociones, de que tenían buenas relaciones con sus compañeros, de que tenían valores y principios súper bien sustentados, que no, pues no generaban como ningún tipo de conflicto en cuanto a disciplina, ¿cierto? Cosa completamente contraria a los otros chicos, pues que sí se lo comieron. Tenían problemas disciplinarios, pero cuando fueron a mirar el coeficiente intelectual, vieron una diferencia bastante importante porque los que tenían el coeficiente elevado eran estos chicos que no tenían buena disciplina. Pero entonces ahí va lo que les decía ahora, no asegura el éxito ese coeficiente intelectual. Realmente lo que en este caso, lo que está dando mayor relevancia y mayor importancia para una vida exitosa es esa inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, ese control de impulsos desde ahí, pues es bastante importante. No sé ustedes cómo piensen que se puede hacer ese control de impulsos o qué cosas uno puede tener en cuenta al momento de controlar esos impulsos o cómo hacen ustedes de pronto. Chicos, Compañera por acá, él, que no le veo el nombre, el compañero de apellido Avendaño tiene la manito alzada, no sé. Carlos, dale tranquilo, cuéntame. Sí, yo también le Eh, veo la... Diana, es que yo tenía una duda ahorita que estabas hablando del coeficiente intelectual y de la inteligencia emocional y me surgía la duda de que si de pronto la inteligencia emocional era algo genético o aprendido. La inteligencia emocional en parte sí tiene genética, ¿cierto? Porque nosotros tenemos cosas de nuestros padres, pero es más aprendido, ¿sí? Porque también hablaban de esas experiencias que los niños tenían en cuanto a sus familias, en cuanto a cómo estaba constituida la familia, en cuanto a ese apoyo que le estaban brindando a los hijos y pues que se iban a rastrear realmente hasta el punto de llegar a la familia y desde ahí ya habían inconvenientes y habían problemas, ¿sí? Entonces realmente la inteligencia emocional es más aprendida y más por lo que yo les decía, que de que se puede desarrollar, de que no quiere decir de que yo en este momento no tengo mucha inteligencia emocional y así ya me quedé, no, realmente podemos desarrollarla si la practicamos como les decía, en este caso con ese conocimiento de las emociones y con lo que estamos hablando pues en este momento pero sí es algo más que todo aprendido en lo principal, primordialmente. Y en ese caso, Diana, que lo tenemos como en función positiva,
¿Es posible desaprenderla? Desaprender la inteligencia emocional, pues realmente yo creería que, porque no, realmente no leí nada de desaprenderla, pero yo creería que al momento en que nosotros aprendemos esa inteligencia emocional, pues es algo que ya se nos convierte en un hábito y una forma de vivir, ¿cierto? Una forma de ver la vida diferente. Ya yo creería que sería por una cosa que nos impacte de una forma, pues que ya tenga impacto como cognitivamente, ya sea por accidentes y todo este tipo de cosas que nos pueden afectar la parte frontal, que son las funciones ejecutivas y todo lo que somos nosotros en cuanto a comportamiento. Pero digamos que de un momento a otro yo la desaprenda, no creería, realmente. Ya tiene que ser por algo específico. No sé qué piensen los compañeros. Gracias, Dayan. Dale, Bueno, Carlos. en cuanto a eso, yo podría decir que estoy de acuerdo contigo en la parte, pues, si uno tiene un accidente que le afecte la parte frontal. Y también todo podría ser influenciado por factores externos, pues tampoco poniendo en el caso del accidente, sino también cómo usted se pueda sentir en una situación. Si usted dice, no, es que definitivamente yo con esta persona o yo no me siento bien siendo tan, no sé, tan empático, yo no me siento bien siendo tan, pues con mi comunicación tan asertiva, yo considero que siendo así tan asertivo no está logrando lo que uno quiere, entonces si usted quiere ser agresivo, si usted quiere bajarle un poquito a esa empatía y ponerse usted primero en el lugar, no es que se desaprenda, sino que coge otro camino, porque lo aprendido, No, aprendido pero queda, mira y usted que, sabe pues que esa experiencia va a quedar. exacto, y más si es algo que nosotros estamos desarrollando, ¿cierto? Pero Paula, mira, cuando nosotros de pronto hablamos de inteligencia emocional, no quiere decir que siempre tengamos que estar en empatía con el otro, ¿cierto? Porque claramente somos seres humanos y van a haber momentos y personas que realmente nosotros decimos por sus creencias, por su forma de ser, por cosas mías también internas, no me permito, pues en este caso, pues tener la mayor empatía con esa persona, pero eso también hace parte de la inteligencia emocional, de reconocer lo que yo estoy sintiendo. Yo lo siento y prefiero simplemente retirarme, simplemente yo me alejo para no tener que hacerle daño a la persona, no tener que ser grosero, de pronto hacerlo sentir mal o simplemente ignorar, no. Entonces, eso hace parte de la inteligencia emocional, simplemente reconozco lo que esa persona me hace sentir, cómo me siento yo, lo pienso, lo analizo también, por qué me siento así, por qué me hace sentir, porque eso, como lo hemos hablado ya muchísimo, es algo más mío que del otro. Entonces, aplicar ahí también inteligencia emocional y simplemente retirarme, saber en qué momento me retiro, eso hace parte de la inteligencia emocional. ¿Sí? Bueno, entonces yo les estaba hablando de, pues, del control, ¿cierto? De cómo podemos aprender a controlar esos impulsos, primordial, lo que les decía sobre entender pues cuáles son nuestras emociones. También es importante esa escucha activa, ¿cierto? Aunque suene muy cliché, y que realmente la escucha activa nos va a ayudar siempre para todo, ¿cierto? Por más enojado que estemos, por más de pronto más horrible que sea la situación, nosotros debemos de prestar atención, de escuchar activamente para poder resolver ciertos conflictos y si es necesario, como les decía ahora, retirar, ¿cierto? O mirar qué podemos hacer y cómo podemos ayudar. Hablan también muchísimo de hacer ejercicio, ¿sí? De hacer ejercicio porque nos va a ayudar a bajar y aliviar el estrés, nos ayuda con las endorfinas, a segregar serotonina. Entonces, claramente nuestro estado de ánimo va a estar mucho más tranquilo, no vamos a estar de pronto muy tensos, que cualquier cosa que suceda, pues nosotros vamos a estallar y vamos a explotar, ¿no? Entonces, hacer ejercicio también es algo súper importante para que nosotros podamos pues controlar esos impulsos. Algo también bastante importante es la autoaceptación, es aceptarnos tal y como somos. Muchas veces renegamos por una cosa o por la otra de cómo somos y estar en agradecimiento y aceptarnos a nosotros mismos es algo que también nos va a ayudar
a llevarla muchísimo mejor con nosotros y con los demás, ¿sí? Además de tener también pues una actitud optimista. Nosotros, y eso también es parte de una de las fases para nosotros poder desarrollar esa inteligencia emocional, es esa capacidad de automotivarnos, porque sabemos que realmente no todo es color de rosa, siempre van a haber cosas que no van a salir como nosotros queremos. Entonces esa capacidad de automotivarnos, esa capacidad de sacarle provecho a eso que no es tan bueno, a eso que nosotros realmente no esperábamos, pero que realmente tenemos unos objetivos y necesitamos culminar, ¿sí? Entonces, esa motivación es algo que siempre nos va a llevar a esos objetivos, a eso que nosotros queremos hacer y algo que nos ayudaría mucho también en este rol que nosotros llevamos como psicólogos. Parte importante, como yo les decía también, es la empatía. Sí, la empatía es una competencia realmente clave y fundamental en la inteligencia emocional, como lo veíamos ahora, ¿sí? Entonces se pone, digamos, como en manifiesto a la hora de que nosotros nos comunicamos, a la hora en que nosotros nos relacionamos con los demás, en esa capacidad de nosotros de entender cómo esa otra persona está viendo el mundo, ¿cierto? Cómo está tomando el mundo, porque él está, digamos, comportando, perdón, de esa manera. Y es más fácil nosotros poder comprender esas emociones y sentimientos del otro, saber cuáles son las necesidades del otro, y por eso es que es tan importante nosotros tener inteligencia emocional como psicólogos, porque la empatía es algo que va muy de la mano con esa inteligencia emocional y con nuestro rol, ¿sí? También esa construcción que nosotros debemos empezar a tener con los demás, ¿cierto? Esas relaciones que debemos de empezar como profesionales también a construir. Y no sé, de pronto ustedes qué piensen o cómo relacionen todo el tema de la inteligencia emocional con, con el rol que cumplimos como psicólogos, porque hay bastantes. No sé ustedes cómo ven para que finalicemos, que ya se nos está yendo el tiempo. ¿Cómo creen ustedes que se enlaza esa inteligencia emocional con nuestro rol como psicólogos? Básicamente identificar la emoción de la persona, teniendo en cuenta la creencia y la idea que tenga esa persona, ya que tomando en cuenta eso, podemos entender lo que está sintiendo esa persona o desde qué punto lo está validando ella misma. Súper bien, Andrés, muchas gracias. Sí, pues es que realmente, por eso es que es completamente fundamental que nosotros como psicólogos tengamos una buena inteligencia emocional, chicos. O sea, yo creo que un psicólogo sin inteligencia emocional, ¿cómo puede contribuir a eso que realmente el otro necesita, ese acompañamiento que el otro necesita? O incluso no desde la parte clínica, pero es que nosotros igualmente necesitamos tener esa competencia. Si hay personas que no son profesionales de la salud o no son profesionales en psicología y aún así teniendo inteligencia emocional logran mejorar ese trabajo, ¿cierto? Porque lo hacen con inteligencia emocional, logran tener un éxito y en su emprendimiento, en su empresa, en su proyecto. Ahora, como mucho más nosotros tenemos que realmente preocuparnos y tratar de desarrollar esa inteligencia emocional, y que nosotros más somos como tal, digámoslo, esta es la ciencia de las emociones, ¿cierto? Esta carrera. Entonces, como psicólogos, debemos ser expertos también en emociones. Y por eso esa es mi invitación hoy. Si de pronto nosotros identificamos que no la tenemos muy desarrollada, si vemos que de pronto por ahí nos dicen cosas porque pasa, y más cuando nosotros, digamos, estamos en la casa y uno no se puede levantar ni de mal genio porque le dicen, ay, pero es que usted es psicólogo. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, de que siempre es como que, ay, pero usted es psicólogo. Suele Entonces, pasar demasiado. cierto, yo pensé que era solo yo. No, no pasa y mucho. Eso, entonces, por eso es importante que como psicólogos tengamos muy, muy, muy presente esto y hagamos todo lo posible por empezar a desarrollarlos. Es que no sé si de pronto ustedes se han leído el libro, quieren que se los comparta en PDF para que lo empiecen a leer, que es bastante interesante.
Por favor. Porfa, sí. Claro que sí, se los voy a compartir entonces en un momento. Chicos, se nos acaba el tiempo. Les agradezco muchísimo la participación. Dime. A usted, Diana, muchísimas gracias por la información y la verdad es algo dentro del proceso psicológico, no solamente que puede ser aplicable para el otro, de nosotros hacia el otro, sino inclusive en nosotros mismos. Entonces es información que no tenía presente, la verdad no tenía presente la información de la inteligencia emocional y en esa atención individual en donde nosotros reconocemos y sabemos y debemos saber separar entre la emoción del paciente y nuestras emociones para hacer un proceso correcto. Creo que el ya tener claro la terminología y lo que significa es bastante esencial para la atención. Entonces, mil gracias por la información. Claro que sí, muchas gracias a ti, Carlos. Y yo igualmente les voy a compartir esa semana una infografía con los pasos bien detallados de cómo desarrollarlas, de qué beneficios tenemos, porque tenemos muchísimos beneficios, sino que el tiempo es muy corto para hacerlo. Entonces yo les voy a compartir esa infografía, les voy a compartir el libro para que lo lean. Y como dice Carlos, no solamente pues es hablar del paciente, sino también pensar en nosotros como psicólogos, porque así como estemos nosotros, así mismo vamos a poder acompañar al otro y hacer un buen proceso. ¿Listo? Ay, cierto, pasas también el link de la película Fortis. Ah, sí, claro que sí. Ya les pongo todo por el WhatsApp mejor. ¿Listo? Dale, Listo, sí, chao y también porfa. gracias. Bueno, un abracito y que tengan una excelente noche. Chao, igualmente. Chao.